vamos invitando a nuestra primera invitada, esta vez una invitada que es precisamente una súbita candidata, nada menos que a la presidencia de la República. Muy bien, pues, entonces vamos a invitar a pasar al estudio a una candidata efectivamente, sin no offense, sin ofender, una candidata extraña, rara, que se llama, cuyo nombre es Carola Canelo, que es profesora de Derecho en la Universidad de Chile, y bueno, precandidata a la presidencia de la República, supongo que por un lado independiente, va a tener que reunir una buena cantidad de firmas. Veremos qué es lo que da en esta conversación, exploremos. Veamos. 3cc, con el auspicio de Lucafé, L'espresso fatto col cuore, Banco BBVA. Si estás todo el tiempo en el celular, nosotros también. Está presentando la entrevista pertinente. Nuestra primera invitada es Carola Canelo, abogada de la Universidad de Chile, tiene una serie de títulos y doctorados y creo que cosas de ese tipo académico. Máster y todo eso. Y para sorpresa de muchos que no te conocíamos, y yo creo que hay muchos ciudadanos que están en mi condición, supongo, para ser franco, de pronto, súbitamente, aparece tu candidatura. Y entonces la pregunta obvia es, ¿why? ¿Por qué se te ocurre ser candidata? ¿De quién eres candidata? ¿Y para qué eres candidato? ¿Cuál es tu propósito? Claro. Bueno, hace varios años en mi calidad de abogada y de académica tengo una visión política de nuestro país. Y la verdad es que creo que hoy en Chile nosotros tenemos graves problemas de falta de democracia, es decir, no hay gobierno de mayorías en Chile, problemas graves de corrupción a nivel estatal y de violación sistemática de derechos humanos entendido como el derecho al trabajo, a la vida, a la salud, a la libertad, a la justicia, a la seguridad social, al medio ambiente, etcétera. Una situación grave. Entonces surge esta necesidad de contribuir a mi país en cambios institucionales para poder satisfacer estas necesidades, después que, por una entrevista que yo di en un medio de comunicación social masivo sobre temas de educación, muchas personas me manifestaron de manera directa, a través de correos electrónicos y otras formas, el deseo de estas personas de apoyar una candidatura presidencial independiente. Y en mi condición de abogada y académica, y que tengo por mi profesión conocimientos jurídicos que me permitirían perfectamente concretizar estas transformaciones institucionales, y por la responsabilidad social que tengo, asumí el desafío de hacer esta candidatura presidencial independiente. Mi objetivo es aunar al 95% de los ciudadanos que no militamos en partidos políticos y que durante probablemente toda la historia de nuestro país nunca hemos gobernado en Chile, nunca hemos ejercido el poder político. ¿Alfredo? A ver, primero, hay varias cosas en tu autopresentación que no comprendo definitivamente. ¿Qué significa eso de que no hay gobiernos de mayoría en Chile? Chile, el gobierno actual, hay una mayoría presidencial, ganó la presidenta Bachelet la elección con mucha desafección, pero ganó lejos con la cantidad de gente que participó en la segunda vuelta presidencial, tiene mayoría en ambas cámaras, hasta por lo contrario, no veo la condición de minoría en ninguna parte, por lo tanto, me gustaría que me precisaras exactamente a qué te refieres con eso, un gobierno porque en la práctica si no es un gobierno de mayoría, es un gobierno de minoría, y no sé a qué se refiere. Segundo aspecto, definitivamente yo no comprendo esto de ser el candidato del 95% de los chilenos, porque en todas partes del mundo y en todas las fases de la historia son siempre una minoría de ciudadanos los que participan en partidos. Por lo tanto, no veo ninguna novedad al respecto. Para serte completamente franco, me molesta el tono antipartido, porque eso significa que el mal está en los partidos, el bien está en el 95% de chilenos puros. Vale decir una enorme confusión. Y finalmente, y por lo mismo que te acabo de decir, ¿se puede gobernar en Chile sin partidos? ¿Cómo te las arreglarías? Suponiendo que ganaras la elección presidencial. Mira, Alfredo, en primer lugar, yo hablo de democracia. No voy a hablar de gobierno democrático, sino de sistema democrático, entendiendo por democracia que el poder político lo ejercen las mayorías
En Chile, Alfredo, ¿Y en qué parte el poder político, en Chile? ¿En qué parte del mundo? probablemente, fielmente ninguno, pero eso no obsta a que nosotros no podamos hacer esto. Te invito a pensar y te invito a una proyección. ¿Qué se entiende por democracia? A mi juicio, una democracia real y participativa. Que las decisiones políticas las adopte la mayoría de la población. En Chile, la presidenta Bachelet ni siquiera fue electa por una verdadera mayoría, porque hubo una gran abstención. Y en el caso del Congreso Nacional, sabemos que es un sistema binominal, por lo tanto, no es ni siquiera representativo de una real mayoría, aparte de la abstención que afecta a esto. En segundo lugar, con respecto a por qué el 95% de los ciudadanos que no militamos en partidos políticos. Yo no tengo ninguna dificultad con la existencia de los partidos políticos. Creo que es natural que la actividad política se haga a través de diversas formas. Una de las formas en que se hace la actividad política a través de los partidos políticos, pero no es la única. En el caso de Chile, yo creo que el grave problema es que los partidos políticos actuales hoy y en los últimos, yo diría, 27 años, son partidos políticos que están profundamente desprestigiados y deslegitimados por la ciudadanía por culpa de las personas que integran los partidos políticos. Son partidos políticos con cúpula, que no respetan a sus bases, que son muchos de ellos con grandes niveles de nepotismo, o sea, hay verdaderas familias incluso que a veces están en el poder ejecutivo y en el poder legislativo al mismo tiempo, y hay niveles de corrupción muy grandes, en los cuales, entendiendo por corrupción, que ejercen una función pública pero para el interés individual y no para el interés de la sociedad. Es decir, lo que quiero plantear, Alfredo, es que no es que yo sea contrario a los partidos políticos per se, o los considere enemigos. Yo creo que a las personas no hay que considerarlas amigos y enemigos. Esas lógicas inhumanas a mí me parecen inaceptables. Lo que considero es que los partidos políticos actuales en Chile tienen esos graves defectos y además han significado no una democracia, sino lo que podríamos denominar una partidocracia, donde hay coaliciones políticas donde hacen prevalecer los partidos políticos, el cuoteo político, por sobre cualquier satisfacción de derechos humanos fundamentales, como por ejemplo la seguridad social, lo que ocurre con la AFP, la ISAPRE, etcétera, etcétera. No se trata entonces de estimar que unos son amigos o enemigos, sino que una realidad en la cual no hay democracia realmente, y lo que tenemos es una partidocracia, y más encima esa partidocracia no es suficientemente ni siquiera representativa. Lo que yo postulo y lo que me motiva para ser candidata presidencial es derechamente hacer todos los esfuerzos de tipo pacífico, institucionales, para que en Chile tengamos una democracia y una organización política que sea apta para el avance de la sociedad chilena. En este momento la sociedad chilena está, desde ese punto de vista, a mi juicio, estancada, y creo que los candidatos que ofrecen las grandes coaliciones políticas ni siquiera van a ser capaces de dar gobernabilidad a nuestro país. Pero como decía Mitchell, ¿tú cómo te acuerdas de ese libro? Roberto Michels, los partidos políticos. Hay un famoso estudio sobre los partidos políticos que inevitablemente llegan a formar oligarquías y grupos cerrados, y eso ocurre en toda organización social que yo conozca, y es malo, es desagradable, es antiestético, y de vez en cuando hay que sacudirse eso, pero no creer ni por un segundo de que se va a poder establecer una especie de superdemocracia donde hay una especie de asamblea permanente, un soviet sesionando todo el día para tomar decisiones. Eso es mecánicamente imposible, Carola, mecánicamente imposible, y lamento, no lo digo por ti, que haya tanta gente que aviva esta cueca, que es una cueca imposible de bailar. Claro, discrepo porque yo estoy sentada en un paradigma distinto. Yo parto de la base que los seres humanos somos esencialmente iguales. Podemos tener ciertas características, talentos y peculiaridades que nos hacen ser únicos e irrepetibles, pero desde el punto de vista de seres humanos, desde el momento que nacemos, tenemos ciertos elementos de dignidad básicos cada ser humano. Sí, entonces, sobre esa base, sobre una visión de entender al ser humano integral, uno debe reconocer que los seres humanos tienen una dimensión política. Cuando en una sociedad un grupo de personas excluye al resto, como ha ocurrido en Chile, que es la genuina mayoría, el 95% que no toma decisiones políticas relevantes en Chile, esa es la verdad, no las toma. Alfredo toma decisiones, elige gente. No es suficiente eso, elegir personas. Pero descríbeme el mecanismo exacto que estás tratando de enunciar. Vamos por partes. ¿Cómo se participaría cotidianamente en el proceso de toma de decisiones a escala de millones de personas? Si nosotros
estamos de acuerdo en la idea de que es bueno en una sociedad una mayor democracia, si partimos de la base que somos todos iguales, que todos tenemos, estamos de acuerdo, ¿cierto? Sigamos adelante, que tenemos dimensión política, lo normal, lo obvio, lo lógico es hacer el esfuerzo porque haya una democracia. ¿Y cómo se logra la democracia? Con participación. ¿Qué significa eso? Una alta participación en la decisión de las autoridades, o sea, la abstención es inaceptable. Segundo, voto que obligatorio, se le reconoce. ¿Tendrías ahí una... No pasa por eso. Otra paradigma de que los ciudadanos no solo pueden votar, sino que también pueden ser elegidos. Acá se parte de la base, que yo discrepo, de que solo los partidos políticos llamados profesionales puedan ejercer política. No, los ciudadanos, ser ciudadano no es solo elegir y votar. Cuando aquí se reclama de que hay abstención y de que hay que aumentar, que las personas voten, es considerar una dimensión muy restringida de lo que es la democracia y muy restringida la dimensión del ciudadano. El ciudadano no solamente tiene derecho a votar, a elegir, Carola, tiene derecho a ser elegido, tiene derecho a ser elegido. ¿Y quién se lo impide? ¿Quién le impide a un ciudadano? ¿Quién le impide a un ciudadano, por ejemplo, registrarse en un partido? ¿Quién le impide a un ciudadano? Es que tú puedes ejercer la democracia y no necesariamente en un partido político. No, de acuerdo, Fernando. ¿Qué le impide votar? Claro. ¿Qué le impide ser candidato? ¿Qué le impide eso? En rigor nada, y por eso, en rigor nada, y por eso, como académica, y porque me interesa que existe, y yo trato de ayudar y de enseñar con el ejemplo, por eso yo hago una candidatura presidencial independiente, porque estoy absolutamente consciente que yo puedo ser candidata presidencial. Y el llamado, para hablar de los mecanismos, es que nuestra candidatura presidencial independiente va a ir unida a candidaturas de diputados y senadores independientes, porque nosotros queremos hacer cambios estructurales en nuestro país. Carola. Y para eso, déjame terminar, Fernando, se requiere tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, porque hay que hacer cambios institucionales que requieren cambios legislativos, mecanismos. Asamblea constituyente, es evidente, pero ¿cómo se hace una asamblea constituyente de una manera adecuada? Yo estoy de acuerdo que las personas no van a estar todo el día en la asamblea constituyente, tiene que haber espacios de tiempo, somos seres humanos, hay que hacer otras cosas, pero hay una dimensión política y eso se hace en forma organizada, institucional, a través de participación en asambleas locales, pero que sean vinculantes para las autoridades y no como el proceso mal llamado constituyente que ha hecho la presidenta Bachelet, que de constituyente no tiene nada. Esas son meras opiniones que no obligan a los gobernantes. Y por último, en el caso griego, que es un buen ejemplo, y estamos de acuerdo que Aristóteles fue un gran intelectual, un gran filósofo, clasificó todo, pero había una visión, igual hay que reconocer, restringida. Las mujeres prácticamente no participaban, y no todas, es que no es menor, estamos en una época, siglo XXI, y los seres humanos tenemos todo el derecho a pensar algo diferente. En primer lugar, yo no estoy promoviendo a Aristóteles como candidato a la presidencia, lo mencioné al paso. Falleció ya, hace rato. Segundo, yo creo que tu candidatura y todo lo que tú dices es una prueba en sí misma, ambulante, de que no existen problemas para un ciudadano que quiere hacer algo, quiere proponer algo, y por lo tanto su derecho existe. Si la gente no quiere participar en política, si la gente no quiere ni oír a los políticos, si la gente no quiere ir a votar, ni quiere ser militante, y si es militante deja de asistir a las reuniones al cabo de una semana, eso forma parte de las libertades, llámalo de negligencia, indiferencia, llámalo hasta idiotez, como vas a ver que el interés es grande, pero el derecho existe, no está cerrado. No está cerrado, es más difícil porque hay que recopilar firmas de notarios, lugar, te quiero decir es más que difícil. No caigamos en el mito de que si hay algún mecanismo cualquiera mágico o electrónico o informático para que la gente esté participando, por eso van a salir mejores decisiones. Yo creo que no, es mecánicamente imposible por una razón, no porque la gente sea estúpida, sino porque la gente tiene distintos intereses, tiene distintas visiones. ¿Cómo tú manejas eso? Las mayorías, Fernando, lo que pasa es que nosotros hemos estado acostumbrados a que gobierne una minoría. Y las personas están... Hay una cuestión cultural que en nuestro país nos acostumbramos a la dictadura y después la nueva mayoría, la concertación, ha sido prácticamente lo mismo. Uno tiene que aprender a ejercitar el músculo democrático y cuando no, porque van a haber controversias. O sea, tú dices que nosotros perdimos músculo democrático porque hubo... No es así. Sí, se perdió completamente el músculo democrático. ¿Cuántas decisiones se adoptan en forma democrática por las personas? ¿Me puedes describir algún
país en donde... ¿Y por qué tú necesitas que haya algún país como ejemplo? Porque no es de ninguna variedad. Es de una variedad febril. No tiene ninguna variedad. Y yo estoy bien de salud. Te hago una segunda Alfredo, no es variedad, te estoy diciendo de forma concreta. No, no es concreto. Es concreto, te lo acabo de decir. En fin, te hago una segunda pregunta. ¿Qué gracia tienes tú para hacer, qué te habilita a hacer, más allá de las ganas, de ser candidata presidencial? Bueno, de partida la Constitución política, Alfredo, que se supone que todo el mundo la conoce, me habilita como ciudadano a elegir y ser elegida. Primera respuesta. Segunda respuesta, me habilita la condición de tener una profunda formación política. Si yo soy abogada y por lo tanto tengo una formación política, ¿o tú crees que es necesario formar parte de un partido político para tener formación? Evidente. Y tercero, hay un grupo de personas, miles de personas, en este momento están firmando en notaría, y nosotros queremos llegar al 95% de los ciudadanos que no militamos en partidos políticos, pero hay personas de carne y hueso, Alfredo. Yo no estaría yo soy una persona seria, no estaría haciendo esto si no existiera apoyo de personas con nombre y apellido. O sea, yo no vivo en una fantasía, vivo en la realidad, y es justamente porque vivo en una realidad, porque formo parte de este 95% invisibilizado, que nadie nos pregunta absolutamente nada, y que tiene muchas necesidades de satisfacción de necesidades básicas, como educación pública, la salud, vivienda, graves problemas de justicia, graves problemas de seguridad, problemas de libertad, temas de discriminación, problemas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, y existen las personas de carne y hueso que están apoyando Carola, esta candidatura presidencial. ¿tú crees que todo ese catálogo de problemas que tú enumeraste, que son efectivos, se van a resolver por mérito y por virtud de una especie de soviet permanente, organizado de alguna manera? No, mira, respuesta concreta. Con respecto a la educación, y varios de ellos requieren proyectos de ley. Y muchos de esos proyectos de ley, Fernando, son iniciativas exclusivas del presidente de la República. Y esa es la razón por la cual yo soy candidata a la presidencia de la República y no soy candidata a diputado o senador. A mí no me interesa. Muchas personas me han preguntado, ¿y por qué no fue primero alcalde o diputado o senador? A mí no me interesa llevar esto. No me interesa el cargo como cargo por sí, y no me interesa ni siquiera la remuneración. A mí lo que me interesa es hacer cambios concretos, y esos cambios concretos son institucionales, no son febriles, son institucionales, concretos, y muchos de esos proyectos de ley, por ejemplo, el aumento de financiamiento para la educación pública superior, para tener un aumento de cobertura y para tener educación pública superior gratuita, requiere un proyecto de ley que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. El problema es que también requiere votación en el Parlamento. Y por eso llevamos candidatos a diputados y senadores independientes. Claro. Y bueno, y tengo la ventaja que como no voy con partidos políticos, puedo hacer estos cambios. Y no voy ligada a grupos económicos, por lo tanto puedo hacer estos Carola, cambios. bien que existan toda clase de personas interesadas en proponer cosas nuevas como eres tú, y seguramente van a aparecer algunos otros candidatos, quién sabe, vamos en 15, sí, pero en una de esas yo mismo voy a promoverme como candidato no sería nada de mal, Fernando. Pero para la galaxia, y solo de 9 a 12, porque después me gusta no algo serio como en la casa leyendo. A mí lo que me preocupa es esta, que no es culpa tuya, ha sido sembrado a lo largo de este gobierno y a lo largo de estos últimos años, este concepto de la democracia como un proceso permanente en el tiempo, como ocurre en los primeros días, las primeras semanas de los procesos revolucionarios, que todo el mundo participa en todo y hay una especie de entusiasmo, medio tontón de repente, pero entusiasmo, hay un voluntarismo, pero al final, cuando uno examina todos estos procesos históricos y políticos, al final la realidad impone su espantosa y terrible necesidad de que las cosas las tienen que procesar algunos pocos, que son los que saben. Yo me iría del país si supiera o creyera que el día de mañana la educación va a ser el resultado de la ley promulgada por millones de doñas Juanitas que no tienen ni idea de dónde están paradas. Perdona que lo diga. Pero no va a pasar jamás lo que tú estás planteando, porque va a haber un proyecto de ley que va a emanar del presidente, de la presidenta de la República, que va a llegar, pero elegida por una gran mayoría, que somos el 95% de los ciudadanos militantes, y que luego va a ir al Congreso, y el Congreso tendrá que decidir y resolver. Entonces volvemos al principio. Pero van a haber más mecanismos, porque resulta que va a haber una asamblea constituyente que va a permitir que la ciudadanía cree una nueva carta fundamental que en Chile no tenemos. Tenemos exactamente la misma de la dictadura cívico-militar, y vamos a tener una liberación bastante importante, porque como no estamos vinculados
vinculado a partidos políticos, no vamos a tener el maldito cuoteo político que ha significado tener en todos los ministerios una costra de operadores políticos que todos sabemos que no... No, pero no va a haber. Porque siempre si no, va a haber. No, pero vamos sin partido político. Cambian los signos, cambian los colores. ¿Por qué crees que somos independientes y no vamos con partidos políticos? Precisamente para evitar el cuoteo político. Todo gobierno, Carola, constituido por un presidente o por un rey o por un emperador y su corte inmediata, su círculo de hierro, como dicen ahora, y los demás círculos concéntricos, están formadas por gente escogida por esos que están en el centro, porque son amigos, porque son familiares, o por último, porque piensan como ellos. Es inevitable, o van a ir a escoger gente a otro planeta, o van a salir a la calle a elegir al azar. Eso que tú llamas cuoteo, y que es desagradable para los que estamos fuera del cuoteo por lo menos, es un mecanismo absolutamente inevitable y uno lo observa en todas las sociedades, y yo soy del criterio, que te va a parecer muy reaccionario, de que es mala idea tratar de darle lecciones a la historia. Uno tiene que tratar, como en las olas, ¿no?, de gobernar y salir lo mejor parado, pero tratar de parar una ola con el dedo me parece un ejercicio estéril, un ejercicio inútil y que crea ilusiones que después se tienen que pagar muy caro y a veces hasta se pagan con sangre en la historia de la sociedad. Bueno, yo discrepo completamente porque creo que de partida se puede gobernar sin los partidos políticos, va a significar una verdadera emancipación. ¿Conoces alguna experiencia democrática? Y dale con la necesidad que haya paradigmas previos. Pero perdona, es que estás inventando como la pólvora. Una sociedad no puede darse el lujo en un mundo global, de dejar... pero tú no tienes por qué dejar de pensar, por lo tanto, y puedes concretar perfectamente. Nuestro gobierno no va a necesitar de los partidos políticos porque precisamente vamos a ser independientes. Eso va a llegar a la dictadura. No, porque va a ser participativo con la mayoría de la población. Le tiene mucho miedo a la persona. No, yo le tengo miedo. Yo le tengo miedo. A ti no te tengo miedo. Le tengo miedo. Me tienes miedo al lenguaje. Le tengo miedo a los iluminados. ¿Por qué me tienes miedo? ¿Sabes tú quién debería leer? Porque tenía el mismo lenguaje tuyo, pero en alemán. Eso lo que Mein Kampf. Debieras leer a Mein Kampf. No hay ninguna comparación. Es el mismo lenguaje. Hay un terror. Mira, ¿por qué le tienes terror a la mayoría? De la costra de los partidos. Es una costra. Bueno, yo te digo. O sea, ¿tú crees que no es una costra? Pero por supuesto que no. Es asqueroso, es una costra. Asqueroso. Piensa tú la violación. Nosotros en Chile tenemos... Pero sí, es que a lo mejor a ti no te duele esa costra, pero la mayoría de la población chilena sufre de esa consecuencia. Te voy a poner un muy buen ejemplo. El Sename. Te pongo un buen ejemplo, el Sename. Muertes de muchos niños, la autoridad ni siquiera sabía la cantidad de niños que habían vivo o muerto, trataron de justificarse diciendo que algunas casas eran privadas realmente y que los servicios eran subcontratados a casas privadas. Nos hemos llegado a un nivel de las autoridades políticas de una indolencia absoluta. Mala eficacia, no, hay problemas morales, no es solamente ineficacia. Bueno, por supuesto, pero es incompetencia pura y simple. Bueno, pero un gobierno que no va a estar atajado por los partidos políticos ni por grupos económicos determinados va a tener la libertad de poder tomar las decisiones concretas e institucionales. Usas el parámetro de referencia que tienes tú para hablar de democracia y ver que este gobierno no es un buen referente porque específicamente es un muy mal gobierno. Es un pésimo gobierno. Un muy mal gobierno y por lo tanto realmente yo no lo usaría, sería injusto usarlo referencia para una democracia, sería injusto yo creo que porque no hay por dónde meterle mano que no te salga con caca, para decirlo de frentón. Entonces, yo no lo usaría como referente. Yo no lo uso como referente. Yo lo uso como referente. Te voy creyendo que serviría para comparar cómo funcionan las democracias. Yo no me hago muchas ilusiones en la democracia, no creo en los gobiernos de las masas, no creo en las decisiones inteligentes de doña Juanita. Yo creo sí en que los regímenes, como ya lo descubrió Aristóteles, tienen que ser una mezcla de cosas para obtener lo que todos queremos en el fin, que es algún tipo de orden y paz social. Y eso es lo bueno que tienen las democracias. Pero no creamos de que vamos a poder instituir el paraíso en la tierra con un mundo donde todo el mundo participa todo el día y se generan decisiones maravillosas y todos estamos iguales. Eso quizás en el paraíso, quizás cuando suenen las trompetas de Jericó y nos vayamos al valle a esperar el juicio de nuestro Señor, pero mientras tanto atengámonos a las cosas que podemos hacer al alcance de la mano. Lo que yo te estoy planteando, Fernando, es completamente al alcance de la mano. Una democracia mediocre, pero que funcione un poco, que las cosas anden. Yo creo, Fernando, que
Bueno, yo no creo en la idea de que haya seres superiores, seres inferiores. Tengo una visión distinta. Hay seres superiores. Yo creo que no. Yo ahí tenemos un paradigma distinto. Yo no creo que uno sea... A mí no me gustan las ideas fascistas de que hay superiores e inferiores. ¿Pero por qué fascista? No. ¿Por qué llama fascista a cualquier diferencia? O sea, Einstein no era más inteligente que tú, que yo. ¿Eso es ser fascista? Depende en qué aspecto. A lo mejor en algunos aspectos emocionales sí, en otros aspectos no. A lo mejor en las matemáticas a lo mejor... Me ganan todo. Hay cierto grado... Claro, no hay cierto grado de armonía. Uno puede ser mejor en una cosa o en otra. Uno no es facho porque crea en que las personas son distintas, que hay algunas que son más inteligentes que otras. ¿Por qué es facho eso? Depende, pero yo te estoy hablando de igualdad esencial, no te estoy hablando de igualdad de características. Estamos de acuerdo. En ese sentido todos tenemos dignidad, eso lo dicen los cristianos también, y estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero cuando se trata de competencias profesionales, del quehacer, de lo que tú haces, somos, nos guste o no, muy distintos. Pero obvio, Fernando, tú no has escuchado de que yo te acabo de decir, las personas van a ser designadas conforme a sus competencias y sus capacidades. La ministra o el ministro de Justicia va a ser designado conforme a sus competencias. ¿Qué es lo que ocurre hoy? ¿Cómo son designados actualmente? Sobre la base del cuoteo político, y ahí tú tienes los desastres más grandes. Y es una costra, Alfredo, realmente. A lo mejor tú no lo has sentido, pero lo es. Perdona, vamos a tener que ir a comercial, desgraciadamente, pero no puedo dejar de decirte que ese lenguaje... Te da mucho costra, miedo. No, es un lenguaje prefascista, Carola. No, para nada. Absolutamente. Es una costra. Mira, lamentablemente estás demonizando a gente. Es una demonización. Estoy calificando la gravedad. No, es de terror lo que estás diciendo. Es de terror lo que le pasa a los niños del Senado. No la calificación de lo malo que son los operadores políticos. Pero tu oferta, que sabemos que los operadores políticos. Además de ser un mundo bicipap. No, es concreta. No, concreta nada, porque no fuiste incapaz de decir qué país se acerca a lo que estás planteando. Porque tú pasas del paradigma que tienes que tener un ejemplo. Estamos en el 2016, hace 2016 años que Cristo nació, y ahora me están inventando una democracia en donde los partidos están demonizados, en donde constituyen una costra, en donde un poco más empezamos a hablar de qué sé yo, de contaminación. Bueno, el lenguaje... Yo voy a decir una cosa, yo prefiero la costra de los partidos corruptos y medios ladrones a doña Juanita. Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, pero vamos a tener que parar acá la conversación. Vamos ahora a un corte comercial, Fernando, si te parece. Sí, me parece. Y bueno, pero te agradecemos eres una buena persona. Para que descanse el frío. Yo creo que no vamos a correr riesgo en Chile que tú gobiernes, de todas maneras. Yo creo que es no es riesgo, algo muy bueno. Bien, nos vemos en un minuto. Mucha pasión, pero así es este programa. Así es, pues. Sí,